para darte las gracias por esta reunión de adoración, Señor, para darte las gracias por convocarnos a cada uno de nosotros a estar aquí. Pero también, Señor, queremos ahora reconocer nuestra gran debilidad para comprender tu palabra. Queremos reconocer nuestro pecado, Señor, que nos impide entender tu palabra. Queremos reconocer, Señor, que a veces no nos gusta tampoco escuchar tu palabra. Pero pedimos, Señor, que hoy podamos tener oídos atentos, que nuestro corazón también pueda estar atento y que el Espíritu Santo obre con poder, con convicción en nosotros y que podamos, Señor, ser edificados por tu palabra y por ti. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, en esta mañana vamos a estar estudiando la adoración pública y sus beneficios. Ese es el título de esta enseñanza. La adoración pública y sus beneficios. La adoración pública se refiere a este acto que en este momento estamos haciendo. La adoración pública es cuando la iglesia del Señor se reúne en el día del Señor para escuchar la palabra del Señor y adorar y recordar al Señor Jesucristo. Esta adoración pública que realizamos en un día como hoy no es algo que nosotros nos hayamos inventado, no es una reunión que el ser humano se inventó, o no es algo que el Estado inventó, o no es algo que a través de los tiempos se le fue ocurriendo a la sociedad o a las iglesias, sino que esto es algo que el Señor claramente ha ordenado en la palabra. Los mandamientos, la primera tabla, nos invita a adorar a Dios, ¿no? Nos dice que solamente debemos adorar a Dios, nos dice la manera que debemos adorar a Dios, nos manda el cuidado que debemos tener con el nombre de Dios y también nos manda el día que debemos adorar a Dios. El Señor Jesucristo le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta adoración que ofrecemos, hermanos, en un día como hoy, no es una adoración a la cual ustedes son convocados por los pastores de esta iglesia o por los líderes de esta iglesia, aunque eso lo hacemos, sino que esta adoración es principalmente convocada por el Señor mismo. El Señor le ha llamado a usted en su palabra para que usted en los días del Señor, cada domingo, usted esté aquí presente adorando a Cristo. Así que la adoración pública no es solamente una invitación humana o una creación humana, sino que es una invitación de Cristo mismo para encontrarnos con Cristo mismo. Las Escrituras también enseñan, hermanos, que Cristo está aquí, que Dios está aquí de una manera especial que no ocurre en ningún otro día de la semana. La Biblia, por ejemplo, en los Salmos dice que Dios está en medio de Sión, está en medio de la ciudad. La Biblia enseña, por ejemplo, en Mateo que cuando la iglesia se congrega, ahí está el Señor también. En Apocalipsis enseña que Cristo está en cada uno de sus candeleros. Así que es una invitación que Cristo nos hace a encontrarnos con Cristo en este lugar. Y claramente, hermanos, no es porque este lugar tenga algo de especial, aunque es un lugar especial para nosotros, pero este lugar realmente, aunque no tiene nada de especial, es especial cuando la iglesia está reunida, porque cuando la iglesia está reunida, ahí también está Cristo mismo. Así que, hermanos, la adoración pública es algo que Dios nos manda. La adoración pública es una invitación que Cristo nos hace a encontrarnos con Cristo mismo. Y por eso es importante, hermanos, ser animados y ser motivados a seguir participando fielmente de la adoración pública de esta iglesia local. Por eso, hermanos, es que hoy quisiera compartir con ustedes este tema sobre la adoración pública y sus beneficios. Cuando uno entiende algo de los beneficios que hay para la iglesia del Señor al reunirse de manera pública,
pues uno se va a sentir animado y motivado por la palabra para esforzarse y venir más seguido a la adoración a Dios. Vamos a ver tres cosas, hermanos, en esta mañana. Vamos a ver varios versículos del libro de los Salmos. Vamos a ver algunas condiciones necesarias para que podamos recibir estos beneficios de la adoración pública. Luego vamos a hablar acerca de la promesa que Dios hace acerca de estos beneficios en la adoración pública. Y finalmente hablaremos algo sobre la preferencia que deberíamos tener por la adoración pública. Así que permítanme iniciar, hermanos, hablando de las condiciones que hay para recibir los beneficios en la adoración pública. Yo quiero que vayamos a varios salmos, pero en primer lugar quiero que vayamos al Salmo 27 y veamos ahí cuáles son estas condiciones que nosotros debemos cumplir, por así decirlo, para recibir los beneficios que Dios da en la adoración pública. Salmo 27, versículo 4, David dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. En este pasaje, el rey David hace un compromiso, se compromete consigo mismo para estar en la casa de Jehová todos los días de su vida. Así que David nos ilustra muy bien la primera condición que nosotros tenemos para recibir los beneficios de Dios en un tiempo de adoración pública. Y esa primera condición es un compromiso genuino con la adoración pública. Aquí vemos a un David que está demandando al Señor algo, pero no solamente está demandando algo, como él lo dice ahí, sino que también está buscando algo. Tanto su demanda como su búsqueda se vuelcan hacia estar en la casa del Señor todos los días de su vida. Claramente este lenguaje que usa el rey David aquí es un lenguaje de me comprometo a estar presente todas las veces que pueda, que la providencia del Señor lo permita, en la adoración pública para Dios. Noten aquí cómo David ora para que el Señor le conceda poder estar en la adoración pública en el antiguo pacto, pero noten también cómo Dios busca o actúa para buscar la adoración pública del antiguo pacto. Así que David nos enseña que no solamente hay que orar por algo, sino que también hay que actuar por esto mismo. Es muy ilustrativo, hermanos, las palabras del rey David, porque nos enseñan que nosotros deberíamos comprometernos en la oración con Dios. Deberíamos orar al Señor y pedirle que Él nos permita congregarnos cada día del Señor, ahora que estamos en el nuevo pacto. Que podamos asistir a la casa de Dios cuando la iglesia está reunida para la adoración a Dios. Pero no solamente debemos orar al Señor por eso, sino que también debemos esforzarnos, buscar poder estar aquí presentes en la adoración a Dios. Es interesante, hermanos, ver cuando David dice que contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Eso me hace pensar en algo, y es que en el tabernáculo del antiguo pacto habían elementos, habían rituales, había toda una estructura y todo un sistema ordenado por Dios para que mediante eso el pueblo de Dios pudiera contemplar la hermosura de Jehová. Es decir, los sacerdotes haciendo los sacrificios, prendiendo el incienso, cambiando los panes, atendiendo a los israelitas. Todo eso era una manera en que en el antiguo pacto los israelitas podían contemplar la hermosura de Jehová. El candelabro,
las canciones que se cantaban, las alabanzas y la enseñanza que se daba en el tabernáculo, estimulaba el alma de los israelitas para que pudieran contemplar la hermosura del Señor. Así que, hermanos, como David, en primer lugar, deberíamos hacer un compromiso genuino con adorar públicamente al Señor. Pero quiero que vayamos a otro salmo y veamos una segunda condición. Vamos al Salmo 84. Salmo 84. Y en este salmo, hermanos, nosotros encontramos al pueblo de Dios del antiguo pacto que se dirige hacia Jerusalén para adorar a Dios. Este salmo es también un salmo gradual. Gradual significa que estos salmos eran recordados, cantados, mientras el pueblo de Israel iba de camino hacia el templo o de camino hacia el tabernáculo. Este Salmo 84 tiene tres partes. En primer lugar, este salmo habla de la expectativa o del anhelo que hay por ir a la casa de Dios. Luego este salmo habla de esa expedición que los israelitas tenían que hacer para ir a la casa de Dios. Y luego este salmo cuenta ese entusiasmo que los israelitas tenían para ir a la casa de Dios. Vamos a mirar en esta enseñanza casi todo este salmo, por pedazos, por partes. Por ahora quiero que nos fijemos en el versículo 1 y 2 para ver la segunda condición para recibir los beneficios de la adoración. Dice el versículo 1: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Estas palabras son pronunciadas por un israelita que va de camino al templo, que va desde su lugar, desde su habitación, de camino al templo a celebrar la adoración pública, ya sea de una fiesta judía o ya sea de alguna ceremonia en particular. Pero es interesante que aquí el salmista reconoce lo amables que son las moradas del Señor. La palabra amables ahí es la palabra buenas. Son muy buenas las moradas del Señor para el alma. Y aquí en el versículo 2 se expresa el anhelo, se expresa esa expectativa que un israelita tenía por adorar a Dios en el templo. Hermanos, eso es muy ilustrativo también para nosotros. No solamente deberíamos tener un compromiso genuino de ir a la adoración pública, sino también emular este mismo anhelo que los israelitas tenían para adorar a Dios en el antiguo pacto. Así que, hermanos, deberíamos nosotros tener anhelo por venir a congregarnos en el día del Señor, así como el salmista y así como el israelita anhelaba poder tener su tiempo de adoración pública con Dios. Noten que este deseo, ahí en el versículo 2, es un deseo no solamente de su corazón, sino de su cuerpo. Él quiere estar presencialmente en la adoración y él quiere también estar espiritualmente en la adoración. Hermano, ¿tú puedes decir lo mismo que el salmista? ¿Puedes decir que tú anhelas estar aquí en el día del Señor en cuerpo y en espíritu? Cuando vienes de camino hacia aquí, ¿anhelas poder estar en la adoración pública a Dios? Debemos aprender de este salmo a tener un anhelo genuino por la adoración a Dios. Pero veamos otro salmo también, hermanos. El Salmo 42 también nos habla de este anhelo que deberíamos tener, de esta expectativa que debemos tener por la adoración a Dios. Salmo 42, versículo 1 al 4, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios,
del Dios vivo, y el salmista se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. En estos versículos podemos ver la necesidad que un sacerdote posiblemente tiene de la adoración pública a Dios. Es una necesidad tan vital como la de un ciervo bramando por el agua. Así deberían los creyentes bramar, anhelar la adoración pública a Dios. Pero ¿por qué el salmista está expresando su anhelo por la adoración pública de esta manera? Es porque él sabe que en la adoración pública el Señor lo va a llenar de sus beneficios, el Señor lo va a llenar de sus bendiciones. El salmista sabe que en la adoración pública él se va a encontrar con el Señor que estaba en el tabernáculo mismo. Así que este salmo, hermanos, también nos enseña que todas nuestras necesidades serán suplidas en la adoración pública a Dios. ¿Es este mismo tu sentimiento, hermano? ¿Sientes esto mismo que sintió el salmista aquí? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta pregunta muestra ese anhelo y esa expectativa que había por la adoración pública. Así que no solamente debemos tener un compromiso genuino, no solamente debemos tener este fuerte anhelo, sino que también deberíamos tener una correcta actitud, hermanos, una correcta actitud con relación a la adoración que le ofrecemos a Dios. Vamos a otro salmo. Quiero que me acompañen al Salmo 111 y veamos cuál es la correcta actitud que se requiere para la adoración pública y así recibir las bendiciones del Señor. El Salmo 111:1 inicia diciendo, aleluya, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Una vez más, este salmo nos presenta cómo el israelita está comprometido, cómo el israelita está anheloso de alabar al Señor. Y noten que esta alabanza es una alabanza que ocurre ¿en qué momento? En la compañía y en la congregación de los rectos. De manera que este salmo nos ubica en la adoración pública del antiguo pacto. Pero lo que yo quiero que ustedes noten en este versículo es la manera como el salmista decide que va a alabar a Dios. Él dice, alabaré a Jehová con todo el corazón. Esa es la manera correcta en el que la adoración pública a Dios debería darse. Es una alabanza a Dios con todo el corazón. ¿Qué significa, hermanos? Que la alabanza en el tiempo de la adoración pública se dé a Dios con todo el corazón. Claramente podemos decir que es poner el corazón en la adoración. Pero ¿qué significa esto? Hermanos, la adoración pública tiene varios elementos que la misma palabra ha ordenado. En el antiguo pacto, los elementos de la adoración eran los sacrificios de los corderos, las alabanzas, prender el incienso, cambiar el pan, el candelabro. Todas esas cosas eran elementos de la adoración del antiguo pacto que Dios había ordenado. Pero en el nuevo pacto, ahora para la iglesia, para el nuevo Israel de Dios, hay unos elementos que también el Señor ha ordenado, todos los cuales dependen de la palabra de Dios. La predicación y la audición de la palabra, la lectura de la palabra de Dios, las oraciones de acuerdo a la palabra de Dios, los cantos de acuerdo a la palabra de Dios,
los sacramentos que celebramos de acuerdo a la palabra de Dios. Así que en la adoración del nuevo pacto hay estos elementos en la adoración que Dios ha ordenado. Y usted puede venir aquí, hermano, y realizar estos elementos domingo tras domingo y hacerlo muy bien, hacerlo muy ordenadamente. Cuando se hace la lectura pública, usted lee y participa. Cuando se canta, usted canta muy bien. Cuando se predica, usted escucha. Y usted puede hacer los elementos de manera externa muy adecuadamente. Pero este salmo nos manda a que esos elementos de adoración, esa alabanza, sea con todo el corazón. Es decir, que todo nuestro ser, todo nuestro entendimiento, todas nuestras emociones deberían estar sujetas a ese momento en el que estamos haciendo las acciones de la adoración. Mientras leemos la palabra, deberíamos estarla leyendo como si Dios nos estuviera hablando a nosotros. Cuando estamos cantando la palabra, deberíamos cantar como si esas palabras realmente nos están hablando a nosotros. Debemos tener un corazón humillado mientras cantamos, mientras leemos, mientras oramos. Todo el ser debería estar involucrado en cada uno de los elementos de la adoración. Hay algo que me funciona a mí, en particular cuando estamos adorando, hermanos, y no digo que esto es la regla ni nada de eso, solamente es algo que me funciona a mí para tratar de concentrarme un poco más en la adoración a Dios. Y es que cuando estamos cantando, por ejemplo, mientras cantamos con nuestra boca externamente, estamos predicándonos esa frase también a nosotros mismos, porque uno puede cantar sin estar pensando en nada, pero si uno canta mientras está pensando y mientras se lo predica a uno mismo, eso tiene más impacto en el corazón. Cuando uno está haciendo la lectura de la palabra pública, uno la está leyendo, pero uno debe tratar de tomar para uno mismo lo que más se pueda de lo que está leyendo, y así también en la predicación. Así que la meditación o repetirse las cosas a uno mismo son cosas que funcionan cuando uno está adorando públicamente. Así que la adoración a Dios debe ser con todo el corazón, no con una parte del corazón, sino con todo el corazón. Fue este reproche el que el Señor, por medio de Isaías, le dio al pueblo de Israel. Quiero que me acompañen a Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice el profeta aquí: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El Señor Jesucristo también cita este versículo para confrontar a los fariseos, a los religiosos que cumplían los rituales de la adoración, que enseñaban muy bonito y muy adecuado, pero que no tenían el corazón puesto en las cosas que estaban haciendo. A mí me impresiona mucho, hermanos, algo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 33, cuando está reprochando también al pueblo por esta falta de tener el corazón puesto en la adoración pública. Y yo voy a leerlo, hermanos, para que ustedes piensen si no es que nosotros también hemos hecho esto muchas veces en la adoración pública. Ezequiel capítulo 33, versículo 30 al 33, dice lo siguiente: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Verso 31.
y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Aquí el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Adoraba a Dios, escuchaba a los profetas de Dios, pero ¿cómo lo hacía? Lo hacía hipócritamente. Vamos a escuchar al profeta, a ver qué palabra viene de Jehová, a ver si nos va a decir algo bueno, algo nuevo, algo novedoso. Pero en realidad ellos iban a escuchar en un tono de hipocresía, de burla, y después de que el profeta les comunicaba la palabra de Dios, ¿qué hacían ellos? Desobedecían la palabra del Señor. Así que una manera de colocar el corazón en la adoración pública es que lo que se está predicando, lo que se está cantando, lo que se está leyendo, sea obedecido. Así que poner el corazón en la adoración no solamente es en este momento, sino que toda la semana debería estar el corazón puesto en lo que se hizo en la adoración anterior. Así que, hermano, la pregunta es, ¿estás colocando tú el corazón en los actos de adoración? ¿O estás lleno de crítica, estás lleno de burla, estás lleno de hipocresía hacia los actos de adoración? ¿Te parecen rituales? ¿Te parecen legalismo? Debes colocar el corazón en los actos de adoración. Así que, hermanos, hasta aquí hemos visto, en primer lugar, que el Señor quiere enseñarnos cuáles son las condiciones para hallar la bendición en la adoración pública. Pero ahora, en segundo lugar, quiero presentar a ustedes cuál es la promesa de estas bendiciones que el Señor quiere darnos en la adoración pública. Permítanme decir algo aquí. En Mateo 16, Cristo prometió edificar su iglesia. Eso significa que Dios construiría una iglesia especial en el nuevo pacto. Esta edificación de la iglesia no puede darse sin la palabra de Dios. La iglesia es edificada sobre el fundamento de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la promesa? Edificaré mi iglesia. Así que Cristo prometió edificar su iglesia y la base para edificar su iglesia es a través de la palabra de Dios. Ustedes recuerdan, por ejemplo, Pablo dice, yo he plantado y Apolos ha regado, pero el crecimiento o la edificación lo ha dado Dios, ¿no? Tanto plantar como regar en la iglesia se refieren a la enseñanza de la palabra, a evangelizar y a discipular, podríamos decir. Así que haciendo eso, evangelizando, enseñando, predicando, es que la iglesia de Cristo es edificada porque Él prometió que la iba a edificar. Sin embargo, esta edificación ocurre de una manera poderosa en el contexto de la adoración pública a Dios. Esta edificación puede ocurrir entre semana, claro que sí, puede ocurrir en los estudios semanales, en los discipulados personales, pero hermanos, la edificación de la iglesia no ocurre tan poderosamente como ocurre en el día del Señor, en el tiempo de la adoración pública. Es como comparar una granada con una bomba atómica. Una granada es la edificación en la adoración semanal, pero una bomba atómica es la edificación en el día del Señor. Por eso digo, es poderosamente mayor la edificación de la adoración pública que la adoración entre semana o que cualquier acto entre semana. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, en capítulo 14, en versículo 26, nos va a decir lo siguiente: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando
os reunís, cada uno tiene salmo, cada uno tiene doctrina, cada uno tiene lengua en esa época, cada uno tiene revelación, cada uno tiene interpretación, hágase todo para edificación. Cuando la iglesia está reunida, todo lo que se hace y todo lo que se debe hacer es para la edificación que Dios prometió dar a su iglesia. El apóstol Pedro también dice algo similar en su primera carta, en el capítulo 2, en verso 5. Él dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Es decir, cuando el pueblo del nuevo pacto ofrece la adoración a Dios, es en ese momento cuando la casa de Dios es edificada. Es como si, por ejemplo, en cada reunión empezamos a construir una casa. Vamos poniendo ladrillo y ladrillo y nos vamos toda la semana y el siguiente domingo venimos y seguimos edificando esa casa cada 8 días. No estoy diciendo que en la semana no ocurra edificación, sino que quiero mostrar que la mayor edificación del pueblo de Dios es cuando la adoración pública ocurre. Así que, hermanos, pensando en esto, pensando en que la edificación es en el tiempo de la adoración pública, quisiera demostrar 2 tipos de beneficios que son los que nos edifican cuando nos reunimos. 2 beneficios que nos edifican cuando nos reunimos. Vamos al Salmo 84 y veamos el primer tipo de beneficio que nos edifica. Una vez más volvemos a nuestro Salmo, el Salmo 84. Y quisiera otra vez recordar, ¿no? En los primeros versículos es la expectativa por adorar a Dios. Del versículo 4 en adelante narra la expedición para adorar a Dios. Es decir, el pueblo está yendo hacia la adoración pública. Y en el versículo 5 y 6 se nos dice cuál es la experiencia de esos que iban de camino hacia la adoración. Dice el Salmo 84, 4 y 5 y 6 así. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Entonces, en el versículo 6, estos israelitas tenían que caminar hacia el templo para poder encontrarse con Dios. Por eso ahí abajo dice, ellos verán a Dios en Sión. Ellos iban de camino hacia el tabernáculo o hacia el templo. En el versículo 6, ellos van atravesando un valle. ¿Cuál valle es? Dice, el valle de las lágrimas. Algunos estudiosos han dicho que este valle de las lágrimas se refiere a un valle real que el israelita tenía que cruzar para llegar al templo o al tabernáculo en Jerusalén. Pero la idea de este valle de lágrimas es que era un valle árido, era un valle que no tenía mucha vegetación, que no tenía mucha agua. Pero mientras ellos van pasando por este valle, que es un poco árido y que de alguna manera pudiera producir tristeza, ¿qué hacen los caminos del Señor? ¿Qué hace el hecho de estar pensando en la adoración pública? Lo cambian en fuente. Es decir, ese valle de lágrimas, un valle árido, se convirtió en un valle de fuentes, en un valle de abundantes aguas que podría estarnos diciendo que es un valle de gozo, que es un valle de alegría. Así que miren que solamente de camino hacia la adoración, ya Dios empieza a obrar en el corazón de un creyente. Solamente cuando vamos de camino a adorar a Dios, ya Dios empieza a obrar, empieza a cambiar las lágrimas por gozo. Pero veamos esto también en el Salmo 65.
Salmo 65. Ahora, ¿de qué tipo de beneficios estamos hablando? Beneficios que consuelan el corazón. Cuando vamos a adorar a Dios, nuestro corazón es consolado. Salmo 65, versículo 4. Es un versículo que hemos citado mucho aquí en algunos momentos. Pero miren lo que dice. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, ¿no? Ahí está la elección y el llamamiento. ¿Para qué? Para que habite en tus atrios, o sea, en el tabernáculo o en el templo. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Entonces, noten en este pasaje cómo la elección y el llamamiento tienen el propósito de traer a los pecadores a adorar a Dios. ¿Sí? Son llamados y elegidos para adorar a Dios, para que vengan a los atrios del Señor. Y cuando ellos llegan a los atrios del Señor, ¿qué hay allá? ¿Qué encuentran ellos? Dice, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Así que cuando estos creyentes del antiguo pacto llegaban a los atrios del Señor, ellos sentían que su alma quedaba saciada de los bienes que había de parte de Dios para ellos. ¿Cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más bien y cuánta más saciedad recibirán los creyentes del nuevo pacto que van a un templo mucho mayor, que es ahora su iglesia en la cual está Jesucristo? Nosotros también seremos saciados en nuestra sed y en nuestra hambre, y esto especialmente por la persona de Jesucristo. Él es el agua de vida y Él es el pan de vida. Fuera de Cristo no hay nada que nos pueda saciar. Por eso venimos aquí a adorar a Cristo, porque Él es el mismo quien nos da esta saciedad. Pero no solamente hay bendiciones consoladoras, hermanos, también hay bendiciones transformadoras. Volvamos al Salmo 84 y veamos estas bendiciones transformadoras. Versículo 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y también leamos el 11. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces noten esas expresiones, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, tendrán gracia, tendrán gloria. Todas estas palabras y todos estos términos se refieren a la obra transformadora que Dios produce en los creyentes cuando los creyentes adoran públicamente. Cuando el salmista dice, irán de poder en poder, eso nos debe hacer recordar un pasaje que está en 2 Corintios. Yo quiero que vayamos allí. 2 Corintios, capítulo 3. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos habla de esta transformación que ocurre en la adoración pública o cuando la iglesia está reunida. Segunda a los Corintios 3, 18 dice así el apóstol Pablo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de poder en poder, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Usted puede notar ahí que en ese pasaje se nos enseña que cuando nos acercamos a Cristo, mirándolo como en un espejo, en la antigüedad los espejos no eran tan
tan buenos como hoy en día, así que había que acercarse bien para poder verse reflejado allí. Bueno, así es la idea aquí, hay que acercarse a Cristo lo suficiente para ser transformados y para ir de un estado de gloria, de un estado de poder, a otro estado de poder y a otro estado de gloria más alto. Así que es cuando nosotros aceptamos la invitación de Cristo a la adoración pública, cuando estamos cerca de Él, que nosotros somos transformados de gloria en gloria, de día del Señor en día del Señor, de semana tras semana, vamos progresivamente siendo edificados por el Señor. Vamos al Salmo 92 y veamos eso allí también. Salmo 92. ¿Para cuándo es este salmo? Muy bien, para el día de reposo. Ahí aparece en el versículo 1, antes del versículo 1, dice cántico para el día de reposo. En versículo 1 y 2 encontramos algo. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Noten cómo el pueblo del antiguo pacto alaba al Señor en el día de reposo, tanto en la mañana como en la noche. Pero por ahora quiero que veamos el versículo 12 y el versículo 13, que nos muestra cómo el pueblo reunido en el día de reposo es edificado y transformado por el Señor. Salmo 92, verso 12, recuerden que el contexto es en el día de reposo, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados ¿dónde? En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, ahí florecerán. Verso 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. ¿Cuándo florece el justo? ¿En qué ámbito? ¿En qué momento? Cuando está adorando al Señor, en el día de reposo, en la adoración pública. Así que, hermanos, el Señor aquí nos está enseñando que nosotros también, cuando adoramos de manera pública al Señor, cuando nos reunimos con la iglesia, el Señor ahí nos está haciendo florecer. Cuando estamos plantados en la casa de Jehová, ahí el Señor nos está dando los nutrientes que nosotros necesitamos para ser edificados y cada vez más parecidos a la persona de Cristo. Ahora, quisiera, hermanos, decir la tercera cosa. Ya hemos visto dos cosas. Hemos visto las condiciones para recibir la bendición del Señor en la adoración pública. Hemos visto también la promesa que se nos ha dado. Cristo prometió edificar su iglesia. Esto ocurre cuando la iglesia está reunida. Pero ahora veamos en tercer lugar la preferencia que deberíamos tener por la adoración pública. Otra vez en el Salmo 84, revisemos la última parte. En el versículo 10 vemos esta preferencia del salmista por la casa de Dios, por la adoración pública de Dios. Dice el salmista aquí, porque mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Cuál es la preferencia de este salmista? La preferencia de este salmista es la casa de Dios. Él prefiere estar en la casa de Dios, así sea un día, que habitar 1000 años, ¿no?, fuera de ella. Él prefiere estar en la casa de Dios que estar en las moradas de la maldad, que estar haciendo cualquier otra cosa. Su preferencia está en la casa de Dios. Pero miren el 87, el Salmo 87.
El Salmo 87, hermanos, es un salmo que habla de la ciudad de Dios. Pero hay una afirmación allí que queremos notar. Versículo 1 y 2. Dice, su cimiento está en el monte santo, está hablando de la ciudad de Dios. Verso 2, miren esto. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las naciones, que todas las moradas de Jacob. Los puritanos acostumbraron a interpretar este pasaje para hablar de la adoración familiar. Cuando el versículo dice, ama Jehová las puertas de Sión, los puritanos decían que la preferencia de Dios es por la adoración pública, por encima de la adoración familiar. Por eso dice, ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas o las casas de Jacob. Es decir, hermanos, ¿qué es lo que ama más Dios? ¿La adoración de las familias, las casas de Jacob, o la adoración que se realiza en la ciudad de Dios, en la Jerusalén, en el tabernáculo? Dios ama o prefiere la adoración pública por encima de la adoración familiar. Así que, hermanos, aquellos que aquí piensan que un discipulado personal, que una reunión entre semana es mucho más poderosa que la adoración pública, están equivocados. Aquellos que han dado preferencia a la adoración personal, a orar y leer la Biblia en la casa, y no importa si no voy a congregarme, se han equivocado. Porque tanto la preferencia del salmista como la preferencia de Dios mismo es por la adoración pública. Así que, hermanos, no nos perdamos los beneficios de adorar a Dios públicamente. Venimos a dar a Dios, pero también venimos a recibir en este día cuando la iglesia está reunida. Así que permítanme concluir, hermanos, diciendo algunas cosas. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos visto la condición para hallar la bendición en la adoración pública. 3 cosas: un compromiso genuino, un anhelo sincero y un corazón en la adoración. En segundo lugar, hemos visto la promesa de la bendición. ¿Cuál es esa promesa? Edificaré mi iglesia. Y estos beneficios se nos traen por medio de la palabra, beneficios que consuelan y beneficios que transforman. Y en tercer lugar, hemos visto cómo Dios prefiere la adoración pública. Quisiera hablar a aquellos hermanos que casi no vienen a congregarse o que vienen muy esporádicamente. Mucho del desánimo que hay en tu vida, mucho del pecado que hay en tu vida, muchas de las dificultades que hay en tu vida, se deben a esa abstinencia de reunirte con tu iglesia en el día del Señor. Cada domingo sigues perdiendo estos beneficios consoladores y estos beneficios transformadores. Dios te quiere dar, pero tú no quieres recibir. Tú prefieres quedarte haciendo otra cosa o justificándote bajo cualquier otra cosa para no venir a congregarte y recibir las bendiciones de Dios. ¿Has dejado de comer el maná de Dios? ¿Has dejado de beber el agua de Dios? Esa intermitencia que tú tienes en el culto, esa falta de asistencia a las reuniones de adoración, es pecaminosa, es pecado, hermano, eso es pecado. Así que te invito en este momento a que tú cambies tu convicción respecto a la adoración pública y empieces de una manera comprometida a venir constantemente a adorar al Señor para que no pierdas sus beneficios consoladores y para que no pierdas sus beneficios transformadores. Pero quisiera decirle algo también a los que siempre vienen. Tú vienes todos los domingos, estás aquí sentado y eso está muy bien. Pero no solamente tu cuerpo es el que tiene que venir, sino también tu espíritu, tu alma también tiene que estar aquí. Es decir, todo tu corazón debería estar puesto también aquí en la adoración pública.
¿Estás poniendo el corazón en cada uno de los elementos de la adoración? ¿O estás honrando al Señor solo con tus labios, pero tu corazón está lejos, en otro lugar? ¿O estás lleno de crítica contra tu iglesia, amargura, distracción o mofa? Involucra tu ser. Concéntrate. Escucha la palabra. Escucha los cantos. Cántalos. Medita en ellos. Ora. No hagas un ritual de la adoración. La adoración no es un ritual. La adoración es la adoración. Hay que poner el corazón en la adoración. Pero también quisiera decir algo a los niños que están aquí presentes y especialmente a los padres de estos niños que están aquí presentes. A veces se nos ha enseñado que los niños no soportan este tiempo de la adoración, que las explicaciones son muy complejas para ellos, que ellos no pueden cantar u orar o participar de las actividades de la adoración. Hermanos, los niños como criaturas de Dios, aunque no son creyentes, también deberían adorar a Dios. Por eso es que en esta iglesia no practicamos la separación de edades o la separación de clases al momento del culto. Tal vez al momento de la escuela dominical se pueda, pero al momento del culto de adoración, los niños también deben estar presentes. Hay un pasaje que es muy interesante, que está en Éxodo capítulo 10 del 8 al 11. Yo quisiera que fuéramos allá y miráramos esto, porque es muy importante que veamos cómo los niños también están llamados a la adoración a Dios. Éxodo capítulo 10, verso 8 a 11. Antes de leerlo les explico el contexto brevemente. Encontramos aquí a Moisés que está hablando con el faraón, diciéndole, deja salir al pueblo. Y Faraón le ha propuesto un trato a Moisés. Le ha dicho, bueno, voy a dejar ir solamente a los varones para que vayan y adoren, pero los niños me los deja aquí quieticos. Y entonces Moisés va a responder lo siguiente. Éxodo 10, versículo del 8 al 10. Vamos a leerlo. Dice así. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Verso 10, y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. ¿Cómo le pareció a Faraón la idea de que los niños fueran a adorar también? Eso está mal. Los niños no deberían adorar a Dios. ¿Quién estaba haciendo o quién estaba influenciando a Faraón? Satanás. Así que la idea de Satanás es que los niños no adoren. Pero Moisés dijo, los niños también tienen que adorar. Así que no creamos la mentira de Satanás que los niños no deberían estar en la adoración. Y si los niños no entienden, pues sus padres, nosotros podemos explicarles cada acto de adoración. Para eso estamos nosotros, los padres. Así que niños, adoren también al Señor que los ha creado y al Señor que los quiere rescatar. Pero, hermanos, por encima de todas las cosas, quisiera decir algo para concluir. Y es que la razón para adorar a Dios, la razón para reunirnos, no solamente es que Dios nos lo ha mandado, no solamente es que aquí vamos a hallar beneficios, no es eso solamente, sino que la razón por la cual adoramos a Dios es porque Cristo nos ha salvado de nuestro pecado. Y como respuesta a la obra de redención de Cristo, estamos hoy aquí adorándolo. Así como el pueblo del antiguo pacto adoraba por haber sido librado de la esclavitud, así nosotros también adoramos en el día de reposo con la iglesia de Dios para que de esa manera respondamos a la revelación que el Señor nos ha dado de su salvación.
Así que, hermano, si estás aquí adorando, tú debes recordar a la persona de Jesucristo, quien ha pagado por tus pecados en la cruz y ha prometido que llevará en su segunda venida a todos los que confían en él. En el tabernáculo, todas las cosas que habían allí, todos esos rituales, ayudaban a la mente a contemplar la hermosura de Dios. Pero hoy, la palabra de Dios, la oración, el canto, las ofrendas, la comunión, todo eso nos ayuda a contemplar la hermosura de Cristo, del que nos ha salvado. Por eso es que cada elemento de la adoración debe estar empapado de la persona de Jesucristo, porque Él es el centro de nuestra adoración. ¿Qué mayor bendición de disfrutar de la presencia de Cristo hoy entre nosotros? No hay mayor bendición que esta. Y si hay alguien aquí que todavía no ha experimentado la presencia de Cristo en su vida, que todavía no puede contemplar la hermosura de Cristo, que todavía no ha recibido el perdón de sus pecados ni la vida eterna, Cristo te está llamando para que tú confíes en Él de todo corazón, para que te arrepientas de tu pecado y para que puedas glorificar a Dios y disfrutar para siempre de Él. Vamos a orar, hermanos, y damos gracias al Señor por este tiempo y le suplicamos que nos ayude a reformar nuestras mentes conforme a su palabra. Oh Señor, queremos una vez más invocar tu nombre por Jesucristo nuestro Salvador, Señor, para darte la gloria por la obra que has hecho a nuestro favor, Señor, pagando en la cruz por todos nuestros pecados, liberándonos de la esclavitud, Señor, de Satanás, del pecado, del mundo. Damos gracias, Señor, por esta gran obra que has hecho y porque estamos aquí, Señor, en respuesta a esa obra. Pero, Señor, ¿cuántas veces nos hemos visto pecando contra ti, despreciando la adoración pública, no colocando el corazón? Perdónanos por este pecado, Señor. Y pedimos, oh Señor, que podamos arrepentirnos y empezar a adorarte mucho mejor, comprometiéndonos, Señor, en venir, anhelando, Señor, estar aquí, disfrutando de los beneficios de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a descansar, Señor, en tus promesas y ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos, pero también transformados. Ayuda, Señor, a quienes no te conocen aún, para que lo hagan y también te puedan adorar. Señor, a ti te adoramos porque eres nuestro Salvador y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.